Hay noches que parecen no terminar nunca, no porque duren más horas que otras, sino porque se incrustan en la memoria colectiva de un lugar y se vuelven un punto de quiebre. La noche de Araceli Fulles fue una de esas. Una noche común en apariencia, en una ciudad del conurbano bonaerense, donde la vida sigue un ritmo conocido, casi predecible. Pero esa noche algo se quebró. Y lo que vino después no fue solo una búsqueda desesperada, sino una confrontación profunda con la violencia, la indiferencia y los silencios que a veces rodean a los crímenes más dolorosos. Cuando se habla de Araceli Fulles, no se habla solo de una víctima. Se habla de una joven con una vida en construcción, de vínculos, de sueños modestos y cotidianos, y también de un entramado social que falló en protegerla. Este relato no busca el impacto fácil ni el detalle morboso. Busca entender qué pasó, cómo pasó y, sobre todo, por qué fue posible. Porque en los casos de violencia extrema, la pregunta más incómoda no es quién lo hizo, sino cómo una cadena de decisiones, omisiones y contextos permitió que sucediera. Araceli tenía 22 años en 2017. Vivía en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, una ciudad atravesada por contrastes, barrios donde todos se conocen, calles con historia, rutinas repetidas. Como muchas jóvenes de su edad, Araceli alternaba trabajos, amistades y relaciones que formaban parte de una vida en movimiento. No era una figura pública, ni alguien que buscara protagonismo. Era, para quienes la conocían, una chica más, con alegrías y conflictos, con momentos de entusiasmo y otros de incertidumbre. Su historia personal no estaba marcada por la excepcionalidad. Había terminado la escuela, tenía trabajos informales y una vida social activa. Se movía en un círculo donde las relaciones eran intensas, a veces caóticas, como suele ocurrir en la juventud. Tenía amigas, tenía confianza en la gente que la rodeaba, y esa confianza, que en un mundo ideal debería ser un valor, en su historia terminó siendo una vulnerabilidad. San Martín no era ajena a los problemas de inseguridad. Sin embargo, la mayoría de las personas vive bajo una ilusión necesaria, la idea de que lo peor siempre le pasa a otro. Araceli también vivía con esa idea. La noche en que desapareció no parecía diferente a tantas otras. Salió de su casa con planes simples, cotidianos. Avisó que se encontraría con conocidos. Nada hacía pensar que esa despedida sería la última. El desarrollo del caso comienza, como en tantas historias trágicas, con una ausencia. Araceli no regresó a su casa. Pasaron las horas, luego los días. Al principio, la preocupación convivía con la esperanza. Tal vez se había quedado en casa de alguien, tal vez había tenido un conflicto y necesitaba tiempo, pero el silencio se volvió demasiado largo. Y entonces la familia hizo lo único que podía hacer, denunciar su desaparición. La búsqueda comenzó de manera fragmentada. Amigos y familiares pegaron fotos, recorrieron calles, golpearon puertas. Cada persona que la conocía intentaba reconstruir sus últimos movimientos. La noche en cuestión, Araceli había estado con personas de su entorno, nombres conocidos, rostros familiares. Entre ellos, el de Darío Badaraco, un hombre mayor que ella, con quien mantenía una relación conflictiva. No era un desconocido, y eso, paradójicamente, hacía todo más complejo. En las primeras etapas, la investigación avanzó con lentitud. Hubo errores, demoras, decisiones que luego serían cuestionadas, testimonios que no se tomaron a tiempo, lugares que no se revisaron con la profundidad necesaria. La familia de Araceli empezó a sentir que la búsqueda dependía más de su insistencia que de una maquinaria estatal eficiente. Esa sensación, tan común en muchos casos, fue calando hondo. Mientras tanto, el barrio hablaba, en voz baja, con rumores, con versiones contradictorias. Algunos decían haberla visto, otros aseguraban no saber nada. El nombre de Badaraco aparecía una y otra vez, pero sin pruebas concretas. Él declaraba, daba versiones confusas, se mostraba colaborativo por momentos y evasivo en otros. Su comportamiento no era abiertamente incriminatorio, pero tampoco transmitía tranquilidad.
Los días se transformaron en semanas. La angustia crecía. Cada jornada sin noticias era un golpe más. La familia de Araceli comenzó a participar en marchas, a exigir respuestas. El caso empezó a ganar visibilidad mediática, y con esa visibilidad llegaron nuevas presiones sobre la investigación. Fue recién en abril de 2017 cuando el caso dio un giro definitivo. Tras una serie de procedimientos, la policía encontró el cuerpo de Araceli enterrado en el patio de la casa de Darío Badaraco, en San Martín. El hallazgo confirmó lo peor. La esperanza, que se había sostenido incluso contra la lógica, se desplomó de manera brutal. No había desaparecido, había sido asesinada. La noticia sacudió al país, no solo por el crimen en sí, sino por el tiempo que había pasado y por el lugar donde fue encontrado el cuerpo, la casa de alguien que había sido señalado desde el principio. La pregunta era inevitable. ¿Se pudo haber evitado? ¿Qué falló en el camino? Badaraco fue detenido y acusado del homicidio. La investigación avanzó con más firmeza a partir de ese momento. Se analizaron pruebas, se reconstruyeron los últimos momentos de Araceli. Se habló de una relación marcada por la manipulación, por el control, por una dinámica desigual. No fue un hecho impulsivo y aislado. Fue el resultado de un vínculo tóxico, de una escalada de violencia que no fue detectada o no fue detenida a tiempo. El proceso judicial fue largo y doloroso para la familia. Escuchar detalles, enfrentar versiones defensivas, revivir una y otra vez la historia. En 2021, Darío Badaraco fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Araceli Fulles. Otros imputados fueron absueltos, lo que generó controversia y dejó una sensación de justicia incompleta para muchos. Las consecuencias del caso no se limitaron a una condena. Abrieron debates sobre la actuación policial, sobre la violencia de género, sobre la responsabilidad del entorno. Cada femicidio no es solo la acción de una persona, sino el reflejo de una estructura que permite que ciertas conductas se repitan. Desde una perspectiva psicológica, el comportamiento de Badaraco muestra rasgos que se repiten en muchos agresores. La necesidad de control, la dificultad para aceptar el rechazo, la cosificación del otro. Araceli no era vista como una persona autónoma, sino como alguien sobre quien ejercer poder. Cuando esa ilusión de control se quebró, la respuesta fue extrema. Este tipo de violencia no surge de la nada. Se construye en pequeños gestos, en celos normalizados, en actitudes posesivas que muchas veces son minimizadas. La psicología criminal nos enseña que el femicidio suele ser el último eslabón de una cadena que empieza mucho antes, en la desigualdad, en la falta de límites, en una cultura que todavía tolera ciertas formas de dominación. Pero también hay que mirar el contexto, la demora en la búsqueda, la falta de respuestas rápidas, la subestimación inicial del riesgo. Todo eso forma parte del escenario. No se trata de señalar culpables de manera simplista, sino de entender que la prevención requiere atención, recursos y una mirada sensible ante las señales de alerta. Araceli Fulles se convirtió en un nombre que representa a muchas. Su historia no es única, aunque cada víctima lo sea. Es el reflejo de una problemática que atraviesa a la sociedad argentina y a muchas otras. Nombrarla es un acto de memoria, pero también de responsabilidad. Al final, la noche de Araceli Fulles nos obliga a mirarnos como sociedad, a preguntarnos qué hacemos con las violencias que vemos, con los vínculos que normalizamos, con los silencios que aceptamos. Nos recuerda que detrás de cada caso hay una vida, una familia, un futuro truncado. La naturaleza humana tiene luces y sombras. La capacidad de amar y de destruir conviven de manera inquietante. Entender estos casos no nos devuelve a quienes hemos perdido, pero puede ayudarnos a construir un presente más atento, más empático. Porque la verdadera justicia no termina en una sentencia. Continúa en la memoria y en el compromiso de no mirar hacia otro lado.